En el Día de Muertos la gente recuerda a sus difuntos. Pensar en la muerte es pensar en la vida y en la memoria, pues solo muere quien es olvidado. Esta tradición se remonta a miles de años atrás en el Valle de México y Centroamérica. La historia de Luis García nos acerca a estas otras formas de comprender el Día de Muertos y la legitimidad de esta costumbre desde las diferentes perspectivas del territorio y la identidad. El legado. Luis García es una persona inmigrante mexicana de origen mexicano que llega a Estados Unidos en el 1999. Y esas dos fechas son importantes, ya que al llegar a Estados Unidos, él llega a un mundo totalmente diferente, a pesar de que hay personas que se identifican o se parecen y tienen costumbres como él. Para él es un mundo que nunca había experimentado o que nunca había vivido. Con el transcurso del tiempo, Luis García se aleja de su identidad como mexicano, de su identidad como oaxaqueño, de su identidad como indígena y tal vez hasta de su identidad humana. Como muchos de los inmigrantes, pasa por diferentes tribulaciones que le ayudan a reflexionar sobre su humanidad, sobre su identidad, sobre quién es y qué es lo que hace. Después de algunos o muchos años, tiene la oportunidad de estar en una celebración de Día de Muertos en la ciudad donde vive, Tacoma, Washington. En esa celebración, él se siente feliz ya que ve que su cultura es expresada, reconocida y expuesta. En un segundo año vuelve a esta celebración y pues se vuelve a sentir feliz de ver expuestos elementos de su cultura, especialmente de la celebración del Día de Muertos, pues en el Museo de Arte Local de la ciudad de Tacoma celebran el Día de Muertos. Pero también siente cierta tristeza, y ahí es donde el pensamiento o incluso el mismo Luis cambia totalmente en el seno de una familia muy humilde. En la década de los 80 nace en un pueblo de la Ciudad de México a un joven llamado Luis García, el cual tiene un futuro que ni él mismo sabe, pero sin embargo lo empieza a crear desde muy temprana edad, siendo una persona muy alegre, sociable y que le gusta aprender, especialmente de su cultura, sentirse orgulloso de quién es. Desafortunadamente en la infancia las cosas no son como él quisiera, ya que por ser una persona de origen indígena sufre discriminación, y eso le hace creer que él no es una persona con valor. Le hace incluso alejarse de su identidad como indígena. Pero pasado el tiempo y después de aprender parte de la historia de su pueblo, parte de la historia de su propia familia, él vuelve a retomar ese orgullo y por alguna razón que ni él mismo explica, busca mantener
las tradiciones que sus padres le enseñaron, y en especial una que su papá de alguna manera le inculcó de una manera que ni él mismo explica, y me refiero a la celebración de Día de Muertos. Esta celebración de Día de Muertos para Luis tiene mucha importancia, ya que desde niño siempre había pensado que la muerte era o es solamente un estado, no es un final. Es un estado de vida en el que todos vamos a llegar. Y sí, suena irónico pensar que la muerte es vida, pero para él es así, ya que la muerte no es un final, sino un paso a algo más allá. Es difícil entender para las personas que no comprenden ese entendimiento o no entienden lo que significa para él el Día de Muertos, pero él en su ignorancia y en su poco conocer quiere expresar lo que la muerte significa. La muerte, pues, es algo que se vive a diario, de alguna manera. La muerte nos acompaña desde nuestro nacimiento. La muerte está pendiente día a día en qué momento nos equivocaremos para perecer. Pero sin embargo, la muerte no es algo monstruoso con lo que llega y nos amenaza en el que podamos perder la vida. Simplemente la muerte está ahí, viéndonos cuándo nos llevará en paz y tranquilos, después de haber dejado nuestro cuerpo físico por alguna razón, ya sea por una enfermedad, un accidente, cualquier cosa. La muerte simplemente va a estar ahí para cargarnos y llevarnos. Eso es lo que es la muerte. Tal vez Luis García le da humanidad a esa muerte, a ese tiempo, a ese espacio, a esa sensación. Le da cuerpo o humanidad de una persona que viene a cargarlo después de perecer para llevarlo a un lugar donde pueda descansar, pero de nuevo empezar con actividades que se relacionan solamente al más allá y que tal vez no tenemos la experiencia de conocer todavía. Y como dije anteriormente, la palabra legado, una palabra con la cual él se define o se puede incluso describir, creo que tiene mucho significado con la celebración de Día de Muertos e incluso con el por qué recordamos a los muertos. Porque nosotros no nacemos solamente, aunque nacemos un día, venimos llenos de historias, venimos llenos de conocimiento, de sabiduría, también incluso de errores, que son legado de nuestra cultura, legado de nuestra familia, legado de nuestros ancestros, legado de nuestra propia tierra. Es por eso que la palabra legado y la muerte se unen en su entender, en el entender de Luis García. Es importante recordar a los muertos porque en ellos hay educación, en ellos hay conocimiento, en ellos hay sabiduría, hay aprendizaje. En ellos hay quienes somos, porque somos parte de esa identidad, somos parte de ese mismo linaje que en algún momento floreció, lleno de sabiduría y entendimiento de la tierra que hoy pisamos. Al llegar a Estados Unidos, Luis recuerda las memorias de las celebraciones tanto de la Ciudad de México en su natal Milpalta como en la comunidad de Tierra Blanca, en la región Triqui del estado de Oaxaca, de donde es oriundo su papá. A pesar de que haya grandes diferencias de cómo se celebra, hay una gran similitud, la cual está unida por los elementos que son indispensables en esta celebración, lo cuales son el agua, la sal, las flores, los adornos, las velas, las cruces y las calaveritas. Obviamente cada uno de estos elementos tiene no solamente son un símbolo o una representación, son elementos importantes para cada cultura, incluso para nosotros
los vivos. La sal, el agua que calma nuestra sed. Es así el agua que calma la sed de la persona que viene a visitarnos después de un largo camino. Las velas que representan esa luz, esa guía en la cual los muertitos llegan a visitarnos desde de donde estén hacia nuestras casas. Las flores también es el aroma que respiramos, ¿no? El aroma a limpio, el aroma a bienvenida. Es el mismo aroma que nuestros muertitos respiran al llegar. También es símbolo de señal. Es una señal en la cual los muertitos pueden ser guiados para llegar a su casa, a la cual van a visitar. Algunos elementos, tanto como las cruces, son elementos incluidos después de la colonia, después de la llegada de los españoles. Pero sin embargo, es sabido que para algunas culturas indígenas la cruz no simboliza el cristianismo, sino más bien simboliza los 4 puntos cardinales. Por eso es que es un elemento que a pesar de ya sea visto como un elemento cristiano, para los indígenas es un elemento de orientación. Los adornos, tanto como flores, que especialmente en los pueblos indígenas se adornan con arcos de carrizo y en los cuales se les ponen flores de cempasúchil. Eso significa que el mundo se cierra, el mundo se hace uno, porque el mundo en el entendimiento de nosotros quiere decir los muertos y los vivos, estamos creando un solo mundo. Otros elementos tales como la sal, las fotos de los difuntos, incluso las bebidas típicas que los difuntos consumían, a las calaveritas. Muchos de estos elementos son parte o adaptaciones del cristianismo para esta celebración. Y tal vez su importancia pueda ser más o menos dependiendo de la cultura que realice esta celebración, pero sin embargo también tiene un entendimiento. Las calaveritas representan la muerte en sí, y algún día sí nos veremos, ¿no? Sin discriminación, simplemente seremos huesos. Otro elemento del cual mencioné son las fotos de los difuntos. Las fotos de los difuntos son importantes porque en ellas, o mejor dicho, las fotos que están puestas en el altar simbolizan, o mejor dicho, son a quienes este altar se les ofrece o se les recuerda. Por eso es importante. La sal, de nuevo, es un elemento que da pureza. El simbolismo de la sal representa que es la purificación, al igual que el copal. El copal o algunos inciensos representan esa purificación, especialmente para los pueblos indígenas. El copal es fundamental en una ofrenda o en un altar de Día de Muertos. Como había mencionado anteriormente, tanto en los recuerdos de la celebración de Milpalta en Ciudad de México como en Tierra Blanca en el estado de Oaxaca, hay muchos elementos que los unen, pero también hay otras cosas que los separan. Y puede ser que mis recuerdos me llevan a la Ciudad de México, donde la celebración del Día de Muertos es algo de fiesta, de mucho jolgorio, de mucho baile, de mucha emoción, de mucha alegría. Tal vez en contraste con la celebración del Día de Muertos en Tierra Blanca, que la celebración es más solemne, no de tristeza, también de alegría, pero más solemne, es más de reflexión, es más de detenerse y pensar en nuestra humanidad, en lo que hacemos, en lo que vamos a hacer, en lo que somos, en lo que seremos después de la vida.
y en lo que hemos venido siendo. Estas dos formas de ver la muerte, tanto de alegría como de reflexión, yo creo que forman un contraste, lo cual hace nuestra vida diaria, lo cual nos acompaña en nuestra vida diaria. Tal vez no entristecernos por las cosas que tal vez no podemos controlar y alegrarnos por las cosas que podemos hacer. Y también a la misma vez reflexionar por lo que hacemos bien, por lo que hacemos mal y por lo que queremos hacer con nuestra vida, con nuestro futuro. Luis García, después de haber llegado a vivir a Oaxaca con toda su familia, porque su papá así lo decidió, pudo vivir la riqueza cultural que estos pueblos tienen, y especialmente la celebración de Día de Muerto. Un día o una temporada en la que todas las gentes dejan de hacer sus cosas, se detiene el tiempo. No hay nada más importante que empezar a organizarse para recibir a sus muertos. Incluso las personas que llegan de fuera y viven en este pueblo entienden la importancia de esta celebración y son parte de la celebración. Todo el mundo se detiene en sus actividades cotidianas. Lo importante es ir a buscar el carrizo, las flores, las frutas, mantener la casa limpia, ya que los invitados van a llegar y no son invitados comunes. Son invitados que nos visitan desde otro tiempo, desde otro espacio. Vienen de la muerte a visitarnos, a compartir con nosotros alegrías, recuerdos, emociones, conocimiento. Vienen a educarnos, vienen a advertirnos, vienen a curarnos. Por eso es importante la celebración de Día de Muertos en estos pueblos, especialmente en los pueblos indígenas. Algunos pueblos originarios han mantenido esta tradición a partir de sus saberes ancestrales, incluso por encima del sincretismo que rodea estas fechas, pues se funde con el Día de Todos los Santos de la fe católica y Halloween de los pueblos europeos. Después de emigrar a Estados Unidos, Luis García entra en un estado de no aceptación, ya que pierde parte de su identidad en ese proceso. Vivir en un nuevo lugar en el cual no se reconoce a sí mismo, pero sin embargo hay personas que se miran como él, hablan como él y tal vez en muchas formas hacen cosas como él. Crean un vacío en él, y lo único que le hace sentirse humano o con una identidad son los recuerdos de su natal México, de su historia como oaxaqueño. En una oportunidad, Luis llega a ser parte de una celebración, la cual es organizada por el Museo de Arte en la ciudad de Tacoma, la ciudad donde él vive. En esta celebración, él puede ver cómo el Día de Muertos es en cierta manera explotado, expuesto como arte, expuesto como un elemento solamente cultural, artístico, pero no más allá. En una segunda oportunidad, al siguiente año, él vuelve a ir y percata que hay gente de origen mexicano, latino, el cual participa, pero más bien no participan de la fiesta en sí, sino más bien él ve como todas las personas solamente aprecian lo que este museo ofrece. El museo expone y las personas llegan y miran. Eso para él es todavía un trauma mayor. Después de algún tiempo, él buscando retomar su identidad como indígena, como mexicano, como oaxaqueño, lucha por crear una celebración en la cual las personas sean parte de esta celebración. Obviamente,
Para eso inicia creando una celebración en casa, la cual es apoyada por los miembros de su familia, especialmente por su mamá, ya que para ese entonces su papá había fallecido. En esa celebración, él vuelve a retomar ese orgullo como indígena, vuelve a rescatar ese orgullo como mexicano, vuelve a rescatar ese legado que le dejaron sus abuelos, sus padres, su herencia, su cultura. Es para el año del 2015 cuando Luis García, junto con un grupo de amigos o vecinos del barrio donde vive, buscan crear un altar comunitario en el mismo Museo de Arte, lo cual sucede. Para el segundo año vuelven a hacer lo mismo, pero ahora con elementos de su cultura, de la cultura de su papá, elementos de la cultura Triqui, lo cual sí llega a ser totalmente un éxito para él, porque no solamente pudo mostrar lo que es un altar de origen Triqui, pero también pudo hacer que sus primos familiares de la cultura Triqui pudieran participar. Pero sin embargo faltaba algo, y que tal vez era crear esa conciencia colectiva de lo que para él significa el Día de Muertos. Para el año 2018, y apoyado por algunos amigos, él busca organizar la celebración del Día de Muertos de una manera colectiva, porque tal vez para ese entonces ya había solidificado la celebración en casa, lo cual es igual de importante, pero sin embargo él quiere aportar esta celebración a la comunidad para que personas que tal vez han pasado por lo mismo que él pasó, el desconectarse de su cultura, el desconectarse de sus orígenes, puedan así con esta celebración recordar a sus abuelos y reconectarse con su identidad, especialmente si tienen identidad indígena. El legado es la palabra con la que él se define a sí mismo, pero con la que también define su historia, ya que de nuevo, él, por ser una persona de origen indígena Triqui e indígena zapoteca, una persona oaxaqueña, nacida en la Ciudad de México en momentos de discriminación, a pesar que por algún momento él sufrió diferentes bajas de autoestima por la discriminación, él entendía más bien el legado que sus padres le daban. Él entendía el legado de la historia que su cultura tenía. Él entendía el legado de su propia identidad humana como indígena en estos días. Entonces, después de haber pasado varios años ya organizando, es cuando yo, Luis García, con mucho más ánimos y con mucho más orgullo de saberme indígena, de saberme mexicano, de saberme humano, con un legado cultural rico en muchos aspectos y en muchos elementos, quiere crear una celebración mucho mayor. Pero para este entonces enfrento, no solamente yo, sino personas, miembros de mi equipo, enfrentamos diferentes trabas, y que son a raíz de la falta de entendimiento de lo que es una expresión cultural. En el edificio en el cual planeamos hacer la celebración, hallamos diferentes trabas porque no entienden y no comprenden que elementos tanto como las flores naturales, las velas, son parte esencial de nuestra identidad, y al prohibirnos estos elementos esenciales nos están limitando nuestra humanidad propia, están limitando nuestra identidad, e incluso es parte están arrancando parte de nuestra humanidad misma. Es por eso que en este momento, junto con algunos amigos, luchamos pelear y en contra de este sistema, en el cual afortunadamente con apoyo no solamente de mi equipo,
pero incluso de otras personas que pueden entender y comprender la importancia de esta celebración, pudimos llevar la primera celebración de Día de Muertos de manera comunitaria, de manera en la que las personas no van y aprecian, sino en la que las personas van y participan de los bailes, participan de la comida, participan incluso creando ellos mismos el altar comunitario, participan ellos celebrando a sus muertos, recordándolos, lo cual esto hace no solamente una fiesta en el pecho no solamente hace una fiesta en mi pecho, pero también crea una identidad para los mexicanos que viven, crecen y nacen aquí en la ciudad de Tacoma. Les da un nuevo enfoque de lo que son, de quiénes son, de la historia que tenemos, de la historia que podemos dejar, del legado que arrastramos, del legado que cargamos, del legado que dejamos y del legado que sembramos. Esta fiesta por eso tiene importancia para mí y para las personas que tienen el mismo entendimiento que yo, el de dejar el legado que hemos cargado por más de 500 años, especialmente, y me refiero por las personas que sienten esa identidad como indígena, pero también tal vez para las personas que se identifican solamente como mexicanos. Igual es un legado que hemos cargado por más de 300 o 500, 600 años. Es un legado de historia, de conocimiento, de sabiduría y de sanación. Y por eso es importante mantener este legado. Este legado que no solamente es cultural, pero también es de alguna otra manera abarca todos este legado que no solamente es cultural, pero abarca todos esos elementos del humano, en especialmente la lengua. Y es importante mencionar que para nosotros, después de haber organizado la celebración del Día de Muertos en el 2019, decidimos que la lengua oficial no iba a ser en inglés, sino más bien en español, porque reconocemos que como mexicanos nuestro primer idioma ha sido el español, y por eso luchamos para que se mantenga la fiesta. Hoy ya 2022, seguimos luchando y creando el espacio para que el español sea la lengua oficial de esta celebración. Y obviamente queremos incluir a otras culturas, a otros grupos sociales, incluso a latinoamericanos que no hablan español, y damos acceso a otros idiomas, tanto en inglés y en vietnamís, porque creemos que es importante respetar su forma de hablar y su forma de entendimiento, pero sin embargo sigue siendo fundamental para nosotros el que la celebración se haga en español, y que en algún momento futuro podamos tener nuestra celebración en algún lenguaje indígena de donde es originaria la celebración del Día de Muertos. Entonces, por eso mismo regresamos al principio, o mejor dicho, por eso mismo regreso al principio. El legado es aquello que cargamos con nosotros, aquello que sembramos, aquello que dejamos. Y parte de nuestro legado es el respeto de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestras costumbres. Y así es como, aunque pasen muchos años, trataremos de rescatar ese legado que no nace en nosotros, sino que simplemente lo cargamos, y que personas en el futuro van a cargar también con ese legado, y es parte de la enseñanza, de nuevo, de la cultura, del lenguaje, del conocimiento, de la sabiduría y de la sanación que cada uno de nosotros cargamos.
La tradición originaria del Día de los Muertos se caracteriza no solo por la creencia de la visita anual de los muertos como seres esenciales en la historia familiar, sino por elementos como el altar, la comida, las flores de cempasúchil y el fuerte vínculo espiritual a través del ejercicio de recordar a los que ya no están. Se celebra con el corazón de los vivos desde cualquier territorio, pues la tierra no es de nadie, sino del que la vive y la habita. Lo mismo